¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Poder de la Palabra, este programa que hacemos todos los miércoles a partir de las 9 de la noche a través de TLR. Y hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué? Y porque es un legislador, pero además es abogado, es escribano, es docente y, atención, es estudiante de psicología. Hablamos del diputado Eduardo Lust. Gracias, diputado, por estar acá y acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Dudé en la presentación si decirle diputado de Cabildo Abierto que no. Sí, no soy diputado de Cabildo. Soy y curiosamente la Constitución en ningún artículo habla de diputado. Ajá. Dice representante. Representante. Pero claro, popularmente se nos conoce como diputado. Claro. Hay diputado independiente hoy. ¿Por qué es diputado? ¿Tiene idea de por qué se llama diputado? ¿El origen de la palabra? Sí. No tengo Ni idea. idea, yo tampoco. Viene de origen del latín, pero tiene la representación. Tremendo estudiante, ¿no? Porque hacer la carrera de abogacía y de escribanía como Sí. que no es fácil, ¿eh? No es fácil, eran carreras, cuando yo las hice eran bastante difíciles. Sí. Ahora se ha facilitado porque cambiaron ¿sí? los programas. Ajá. Los cursos son semestrales, antes eran anuales, Ajá. las materias eran 2 años, ahora son un trimestre. Un semestre, que en el Uruguay un semestre son 3 meses, Sí, claro. porque empieza en marzo y termina en junio. Claro, y si empieza en julio termina en noviembre o octubre. O sea que nosotros tenemos semestres de 3 meses. Ajá. Pero sí, hice los primeros años las 2 carreras a la vez. La diferencia eran algunas materias, ¿no? Los primeros 3 años son casi comunes. Sí, pero no tiene matemática, Sí, eso, y los últimos 3 años se diferencia. Ajá. Entonces ahí hice, mientras pude, hice paralelo y después alterné un año, una y una. ¿Y eso porque era por aquello de mi hijo el doctor? No, a mí ¿O me por una gustaba. vocación? A mí, nosotros en aquellos años, estoy hablando hace muchos años, Sí. era como uno tenía vocación o por las ciencias o por las letras o por las matemáticas. Era Claro. muy poco el menú. Exacto. Entonces yo tenía inclinación por las letras, me gustaba mucho y me gusta la filosofía, la literatura. Yo pienso que ahí está todo, hasta las soluciones para hoy hay que encontrarlas ahí. Y bueno, y cuando llegué a los 18 años, desde Paysandú, mi hermana mayor había venido a estudiar medicina. Bueno, ¿qué vas a estudiar? Y bueno, eran las carreras universitarias, no había. Claro, claro. Hoy la universidad, que cumple una función tremenda, Sí, señor. tiene 143 carreras. Hoy. Impresionante. Impresionante. O sea, yo soy un defensor de la universidad. Sí, claro. Incluso la migración del campo a la ciudad lo frenó la universidad. Lo frenó al poner casas allá. Porque está todo en Uruguay. Exacto, exacto. Entonces cuando uno se entera que la UTU tiene 8.000 hectáreas de campo y hace toda la formación de la gente de tecnicaturas rurales. Sí, sí. Está muy bueno eso. Es muy bueno, extraordinario. Entonces elegí esas carreras. ¿Fue difícil venir de allá hasta acá? Sí, fue difícil. Es muy difícil. Porque cuando yo vine, no había teléfono. Claro. Yo iba a 18 y Ejido, cabina central de Telefónica, Sí. y nos daban hora para la llamada. Claro. Y en el interín íbamos hasta el obelisco y veníamos caminando para hacer tiempo. Y después nos decían, número tanto, Estaba lleno de gente siempre. estaba lleno de gente y ahí llamábamos. Después cuando pusieron los teléfonos públicos, se facilitó bastante el tarjetero. Sí. Y bueno, para mí fue una de las mejores épocas de mi vida, Ajá. pero reconozco que fue muy difícil. Es muy difícil. Por eso yo a veces a la gente joven, con todo respeto, le digo sobrados de todo. Sí, claro. Mis hijos, lo digo, claro. no, digo, ustedes tienen todo. Exacto. Entonces hay que ver, y si me remonto más atrás, lo que hicieron nuestros padres, Sí, tal cual. que yo los admiro, Tal cual. tengo debilidad. Sí. Y si me voy más atrás, los abuelos, Sí, tal cual. con nada, Que además no tenían nada suntuario, nada. era todo sacrificio. Nada. Tal cual. Una chacra de 18 hectáreas, que un día me dijo uno, hoy es un patio grande, 18 hectáreas. Claro. Bueno, mis abuelos criaron 7 hijos. El primer traje se lo hizo mi abuela, el primer traje, no el primer pantalón, el No, traje. no. Sí. Entonces hay una poesía que dice, me sentí tan pequeño ante tanta grandeza. Entonces yo cuando hablo de la gente del pasado, tengo debilidad, lo admiro. Y bueno, y fue difícil porque vine a una pensión, de venir de una casa confortable, a una pensión, una habitación compartíamos entre 4, que teníamos distintos estudios, uno ciencia económica, el otro medicina, el otro química y yo. Claro. Dividimos el día en 4 sectores de 6 horas, en el cual
disponíamos de la única mesa que había entre las dos cuchetas y la silla, y esas 6 horas había que respetar al compañero. Claro. O se hacía silencio o nos íbamos. Sí, sí, tenían que salir. Y era rotativo. Te podía tocar de 12 a 6 de la mañana, de 6 a 12. El que le tocaba de 12 a 6 de la mañana se quería matar. Sí, pero rotábamos. Ajá. Rotábamos hacia atrás. O sea, que le tocaba Bien. de 2 a 6 de la mañana, después le tocaba de 6 de la 6 tarde a 12 y de la así. noche. Y había 1 o 2 heladeras, 24 o 25 personas, y ahí aprendí el tema de la solidaridad, y compartir y ayudar. Para mí fue muy bueno, muy bueno. Eduardo, ¿en algún momento se sintió la soledad? Sí, se siente la soledad. Porque estar solo está bien. Sí. A mí me gusta estar solo. Sí. Pero la soledad es otra distinto. cosa. Es un sentimiento de pérdida, Exacto. de ausencia. Tal cual. Y ahí se siente. ¿Y cómo se subsana? Y se subsana Sufriendo un poquito. sufriendo, y uno mismo lo supera. Ujú. Uno tiene que tener la capacidad de superar y pensar que está ahí con una misión. Claro, el objetivo a largo plazo, Claro. o sea, el fin justifica el medio. Y que los padres esperaban todo. Cuando nosotros damos un examen, mamá prendió una vela a Santa Rita, que es la santa de los estudiantes. Que si yo le avisaba que había aprobado, era una Fiesta. Y ahora mis hijos se recibieron y es un trámite. Sí, Papá, me recibí. sí. No digo que sea tan frío, ¿no? No. Pero, Ni tan fácil tampoco. pero Pero- claro que no. Pero comparándolo, Pero los exámenes, o sea, nuestros padres sabían cuando dábamos exámenes. Yo ahora me enteré, después que dan los exámenes, que me dicen, mirá que salvaste el examen que di hace claro, 15 días. claro. Cambió todo. No digo que esté mal, No, pero es diferente. es diferente. Para bien y para mal, porque también el celular nos acerca Claro, sí, el celular. y a veces nos vacía la mente, o sea, también tiene su parte buena y su parte mala. Claro. No, ahora se vive mejor que nunca. Sí, sí. Popper, el filósofo americano, decía, yo no vivo en el mejor de los mundos. En el año 85 lo dijo, 1985. Pero sí en el mejor mundo conocido. Sí, claro. Y eso no hay duda. Sí, claro. Y yo cuando les digo, este es el mejor mundo conocido. Y cuando me dicen de lo que la sociedad, no de los valores, yo digo, escuchá, hace 50 años atrás, tiraron una bomba atómica que en 7 segundos derritió a 60, 70 mil personas, mató Sí, lo que sí, sea. sí. Ponele que no supieran, pero 3 días después tiraron otra. Sí. Y el mundo, No, sí, sí. yo no digo que el mundo fue digamos, indiferente, pero se hacía. Pero no cambió nada, además. Bueno, pero hoy, a veces por un error tiran un misil a una base y le pegan un casamiento, porque pasa, Sí, claro. y es una noticia mundial. Exacto. Entonces yo digo, hoy se vive mejor que nunca. Para mí se vive mejor. Tiene sus cosas también, pero hace unos pocos años era peor. Totalmente. ¿Cómo le fue a ese estudiante? ¿Se recibió al mismo tiempo de escribano y de abogado? Sí, en mayo del 86 de una carrera y en julio de otra. Ujú. ¿Y ya El mismo trabajaba? año. ¿Y ya trabajaba, Eduardo? Trabajé en una inmobiliaria Ajá. Que era una changuita, un currito ahí Era para una mantener, changa, sí. claro, para mantener los estudios. para ayudar. mantener estudio, que yo en realidad no tenía necesidad, pero me daba no sé qué gastar dinero en recreación que me mandaban mis padres. Claro. Entonces quería el dinero de la recreación ganarlo. Trabajé 2 años y un día me llama el dueño de la inmobiliaria, me invita a almorzar y me dice, te llaman socio, dice, te vamos a hacer un favor. Digo, me van a ascender, dice, te vamos a echar. Porque me dijo así, vos sos muy bueno trabajando acá, pero no tenés necesidad de trabajar. Y por trabajar acá de 9 a 12 y de 14 a 18, Vas a dejar de estudiar. no te vas a recibir más. Dice, entonces te vamos a pagar el triple de despido, seguir viniendo a la fiesta de fin de año, no me olvido más de eso. Mirá. Poco Común también, ¿no? Poco común. Pero yo era compañero de los hijos de los dueños, porque iban a la facultad y eso, entonces era... Y dice, no tienes, además acá nunca vas a crecer, No, claro. porque Sí, únicamente ser dueño de la inmobiliaria. claro, que era imposible. Imposible. Entonces siempre me quedó esa situación. Bien. ¿Y después que te recibiste? Bueno, me recibí, yo estaba de novio Ajá. y bueno, la opción era volver a Paysandú o quedarme acá. Difícil opción. Difícil opción, pero me gustaba mucho la docencia, la investigación, y en Paysandú no se podía hacer eso. En aquellos años, ¿no? Sí, claro. Finales del 80, Claro. 90. Y bueno, y después tuve unos suegros extraordinarios. Ujú.
que fueron parte, casi fueron mis padres muchos años, porque yo me ennovié muy joven. Ajá. Y ¿Ella era de acá? era acá. Era un pie más firme en Montevideo. Totalmente. ¿No? Falleció, el año que yo asumí como diputado falleció. ¿Quién, el suegro? Mi esposa. ¿Tu esposa falleció? Mi suegro, curiosamente, uno con 93 años y mi suegro con casi 80. Qué ironía del destino también esa, ¿no? Que el día que... yo asumí, ella falleció el 25 de febrero. ¿Y tú asumís? Del 20, yo asumí el 1 de marzo. 1 de marzo. Y me dejó una carta breve, de 10, 12 renglones, que la tengo pegada en un pizarrón de corcho que tengo frente al escritorio mío. Y todos los días la leo. ¿En el despacho del Palacio o en tu casa? Del Palacio. Del Palacio. ¿Te acordás qué dice? Sí, claro. Dice que, bueno, que se alegra mucho de lo que me está pasando, que es un logro no buscado, pero merecido, según ella, ¿no? Y que en ese lugar tan sagrado que voy a entrar, que ella no lo va a ver, espera que nunca me traicione. Y que nunca traiciones lo que hace 30 años estás difundiendo, que es la defensa de la Constitución. Y que no te olvides lo que te enseñaron tus mayores, y cita 2 o 3 profesores claves de Derecho Constitucional, entre ellos el profesor José Aníbal Cañoni, que fue un gran maestro. ¿La conociste en la universidad? No, yo la conocí en la calle. Ajá. Cuando yo vine de Paysandú, mi padrino me dice, porque venir en aquellos años era una aventura. Era una quijotada. Era como irse a estudiar a España. Era una quijotada. ¿No? Entonces mi padrino me dice, si tenés que preguntarle algo a alguien, tiene que ser una persona mayor o un policía. Me dijo, ¿no? Pero, por ejemplo, una dirección. Buen manual. Buen manual. Y si ves una mujer que te gusta, hacéselo saber porque nunca más la vas a ver. Esa no sé si es buen manual o no, pero porque funcionó. En Paysandú, por ejemplo, si uno te sentía atraído por alguna chica, una compañera del liceo, si no era hoy, era mañana. Sí, claro. Porque éramos... En Montevideo no. Exactamente. Mira. Y bueno, y pasó eso. ¿Y se lo dijiste, la viste en la calle y dijiste, quiero decirte que...? No, una de mis hermanas se había ganado una beca para ir a Estados Unidos, en aquellos años, iba a Ohio a estudiar un año. Sí. Y bueno, también era rarísimo. Entonces vino mi familia y una cantidad de amigos de Paysandú a hacer una despedida, bueno, a acompañarla. Sí. Y yo, bueno, estuve ahí en la reunión, que fue en un restaurante del centro, y después me fui caminando para la pensión. Y cuando iba caminando a la pensión, que era frente al Palacio Legislativo, en la calle Batoví, venían 2 personas, para mí mayores, con una joven. Y bueno, y tuve como una atracción así. Mira. Y me acordé de mi padrino. ¿Y qué hiciste? ¿Le pediste perdón a las mayores? Sí, mi suegra después me decía, la única vez que me invitaste a tomar algo te dije que no. Porque yo dije, si yo me arrimo con educación, sí, no puede tener una consecuencia. No te puedo pegar un... Claro. Entonces me arremé a las 3, que resultó que después fue mi suegra, una tía y ella. Sí. Y le dije si podía acompañarlas así en la caminata. Me quiero morir. Nunca supe de un caso así, nunca me imaginé. Discúlpenme, buenas tardes. Sí. ¿Las puedo acompañar? No, ¿Y vos quién sos? ¿No? Sí, me dijeron que sí, ellas habían venido al Senado. Se ve que tu personalidad inspiraba confianza. Sí, puede ser. Además, una teoría re linda, porque habían venido a estudiar, habían venido a cenar al restaurante del Panorámico, que funcionaba en la Intendencia. Sí, señor. Y habían dejado el auto, y en aquellos años se caminaba por 18, hoy claro, no. Claro. Entonces habían hecho una caminata por 18 para luego de la cena. Y en esas 3 cuadras hasta que ellos llegaron al auto, yo hablaba como con todos, con todas, ¿no? Una conversación así informal. Y en la conversación yo dije que era estudiante universitario, y Alicia, que me dijo que otra cosa, es que estudiaba ballet. A mí me llamó la atención, claro. ¿Vale? Y me nombró la escuela que era de Eduardo Ramírez, que era director del Sodre. Y ahí llegamos. Claro. Llegaron al auto, yo seguí.
Después ¿Cómo fue la despedida? ¿Chau, chau, chau? Sí, ¿O sí, algún sí. besito? No, Nada. Nada. Hasta luego, muchas gracias. Una charla circunstancial. Una charla circunstancial. Perfecto. Y en Paysandú no hay ballet. O sea, No. para mí era una... Entonces pregunté quién era Eduardo Ramírez. Y me dijeron, Eduardo Ramírez es el número 1 en esos años, ¿no? Sí, sí, claro. Después lo conocí, era un gran director del Sodre. Sí, sí. Y averigué dónde era la academia de Eduardo Ramírez. Y era en la calle Durazno y Jackson, una casona antigua. Entonces empecé a ir todos los días a toda hora para ver si la encontraba a la salida. A ver si algún día la veías. Claro. Y eso pasaron muchos días hasta que un día... ¿La viste? Sí, claro, yo iba de tardecita porque por la actividad estudiantil de ella, yo digo, de día no va a ir. Claro. Y un día la vi y me presenté como algo circunstancial, como que hubiera sido una casualidad. Ajá. Hola, no sé qué, ¿cómo? ¿Se acordaba de ti? Sí, sí, claro. Primer dato a favor. Había pasado un mes. Pues, primer dato a favor. Sí. Una situación que me estás contando de aquella época. Hoy es imposible que suceda. Hoy es imposible, sí, porque hay otros medios, ¿no? Claro, pero además cuando te arrimás van a desconfiar. Sí, puede ser. Nos viene a vender, nos viene a robar, o Sí, viene a ver a dónde vivimos, o... Y bueno, después siguió la relación y terminamos de novio y después nos casamos. Y por eso, porque yo en esa primera charla, cuando no sabía qué decir, Sí. les dije, ¿quieren ir a tomar un café? No, por decirle algo. Claro, claro. Y dijo, no, muchas dijeron, gracias. no, gracias. Y entonces por eso mi suegra después me decía, la única vez que me invitaste a tomar algo te dije que no. Eduardo, ¿puedo hacer la primera pausa? Sí, claro. Me gusta después seguir a ver cómo le fue a ese muchacho que se recibía de abogado y de escribano y que además había dejado de trabajar en la inmobiliaria. Estamos hablando con el diputado Eduardo Lust. Lo seguiremos haciendo en un instante después de la pausa. Antes le voy a hacer algo. ¿Conoces este lugar? Este salón no lo conocía. No lo conocías. ¿El Hotel Cervantes? El hotel, sí. Bien, para vos que no conocías este lugar y para quienes no conocen el hotel, le voy a contar que estamos charlando con el diputado Eduardo Lust aquí en el Hotel Splendor by Windham, Montevideo Cervantes, que está ubicado en el corazón de nuestra capital, en Soriano 868, esquina Andes, y que combina su arquitectura original de los años 20 con un rediseño interior de estilo vanguardista. Tiene 84 habitaciones de estilo, muy amplias y muy modernas. Es pet friendly, es decir, podés venir, alojarte y traer tu mascota, que con el hotel está todo bien. Brinda además desayuno buffet, tiene terraza con vista al río, una piscina interna, gimnasio, sauna y además esta sala de eventos que es donde estamos charlando, en el antiguo Teatro Cervantes, que ha sido restaurado a nuevo para vivir eventos sociales y corporativos de primer nivel. Hacemos la primera pausa y seguimos hablando aquí en El Poder de la Palabra de hoy con el diputado Eduardo Lust. Bien amigos, seguimos hablando aquí en El Poder de la Palabra de hoy con el diputado Eduardo Lust, diputado independiente, y después vamos a hablar del tema político partidario y político parlamentario. Me quedaron 2 o 3 cositas pendientes de la charla del bloque anterior. Te terminaste casando con esa joven bailarina o estudiante de ballet. Sí, hacía ballet, y bueno, después ya entró a trabajar en la universidad. Ajá. Y nos casamos, tuvimos 8 años de novio. Mirá, y los noviazgos de aquella época eran de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Y después nos casamos y nos fuimos de luna de miel a Europa. Mirá. Estuvimos 3 meses antes que cayera el muro. No. Y estuvimos en Hungría, Yugoslavia. Ah. Nosotros hicimos la opción de ir España, Francia, sí, los clásicos. Sí, y después ir a Grecia, que fue muy lindo porque cruzamos de Italia a Grecia en barco, y no en un crucero, un barco, un barco de pasajeros. Sí. Y no había crucero. Y a la vuelta dijimos, o hacemos Holanda, ¿no? O nos metemos en un país para nosotros más exótico. Y nos fuimos a Yugoslavia y Hungría, Alemania Oriental. Sí, sí, claro. Y ya vimos que algo iba a pasar. Había clima. Había clima, sí. Yo digo, el muro nadie lo tiró, se cayó. Claro, sí, sí. Que no es lo mismo. Casi que por su propio peso. Sí. Nosotros veíamos gente joven como nosotros en las plazas.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Y pasamos de Alemania Oriental, una pobreza tremenda, Sí, claro. a Alemania A la occidental, que era todo lo contrario. Exacto. Cuando te casaste, ¿ya te habías recibido? Sí. Ajá. Y una vez que te recibiste desde el punto de vista laboral, ¿cómo fue eso? ¿Empezaste a trabajar enseguida? ¿Te costó? Empecé porque yo soy una persona muy programada. O sea, la educación nuestra en Paysandú era, íbamos a la escuela, yo iba a un colegio religioso de varones, mis hermanas de mujeres. Después había que estudiar. Una hermana es veterinaria, la otra es médica, yo soy abogado, ¿verdad? Sí, sí, y la sí. otra vino a estudiar y no se adaptó y hizo un profesorado de inglés en Paysandú y se quedó allá. Se quedó allá. Después de recibirse había que casarse. Ajá. Y eso después, es lo que decía la sociedad del momento. Exactamente. Y también nuestros padres. Mira. Que con nosotros, a nuestros padres nunca los contradecimos. Claro. Hay un proverbio que dice más o menos así, que el hombre le dice, habla con una niña. La niña le pide algo al hombre, a un señor, o Sí. a un familiar. Sí, Yo diría, podría decir al padre. La niña le pide algo al padre. sí. Y el padre le dice, veremos si puedo. Después la esposa le pide algo al marido. Sí. Y él le dice, haremos lo que resolvamos. Perfecto. Después la madre le dice algo a ese hijo que es el Sí. marido de la segunda y el padre Sí. de la primera. Sí. Y este hombre le dice, haremos lo que usted dice, Ah, mirá. ¿no? Haciendo como un orden así. Sí, sí, claro. Y nosotros éramos algo O sea parecido. que para bajar es lo que dijo el que dijo el de arriba. Claro, entonces nuestra madre, aunque no tuviera razón, que generalmente la tenía, Hacemos lo que usted no diga. había que, teníamos no contradecirla. No, está perfecto. Está perfecto. Pero nunca nos dijo nada. Sí, sí, no, sí, 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 sí. Entonces y después había que casarse y esperar algunos años y tener hijos. Claro. Más o menos así. Más o menos, sí. Y lo hicimos todos a eso en casa. Además nos casó el mismo cura, ¿Así? el padre Sovinki, a todos. Ajá. Y el mismo juez, Mirá. el juez de Piedras Coloradas. ¿Y el primer laburo, Eduardo? Bueno, y empecé a trabajar así, independiente, Ajá, por el hacer boca a algún- boca, claro. pequeños trabajos. Claro. Pequeños trabajos. Claro. Y bueno, y ahí fui desarrollándome, después entré en la docencia, Ujú. y bueno, y fui alternando la profesión con la docencia, etcétera. Bien. Y en el año 95 faltaba un docente en Salto, Sí. que a la facultad estaba ahí, y un catedrático me dice, vos que sos de Paysandú no querés ir a Salto, que ya venís, pasás por Paysandú, yo qué sé. Y bueno, y arranqué a ir a Salto a dar clase y voy hasta ahora. ¿Ah, sí? Sí, nunca dejé de dar clase en Salto, ni acá ¿Y qué, tampoco. ¿Vas y venís? Claro, voy en ómnibus, salgo a las 12 de la noche del jueves, Sí. llego a las 6 de la mañana a Salto, en Salto se dan un día lo que acá se da una semana. Ajá. Entonces doy clase de 8 a 12 y de 19 a 21, Ajá. todo junto. Sí. Y a las 12 me tomo el ómnibus Y volvés. y vuelvo. Cuando yo salí diputado, la decana me preguntó si iba a seguir dando clase. Y le dije que sí, sigo. Y una de las razones es que primero que esto para mí, esta función legislativa puede Sí. ser Para hoy y no para mañana. exactamente. O sea, y ahora más difícil que nunca, ahora, con la decisión que tomé. Claro. Tal vez si me hubiera quedado tenía asegurado, Sí, sí, sí. sí. pero ahora estoy Bien. con muy poca sed. Bien. Y lo otro es permanente, la docencia. Claro. Ahora, si uno deja hacer docencia, entran otros docentes y después Y bravo chau. reinsertarse. Exacto. Pero sobre todo por lo que me dijo mi hija Julieta, que es la hija del medio, Sí. que es ingeniera agrónoma. Y hace 3 años atrás, que era estudiante todavía, yo iba para Salto, yo voy y viajo en ómnibus, pero ese iba en auto. Y la llevaba a dejarla en la Facultad de Agronomía en Paysandú, a Sí. mi hija. Sí. Y mi hija, aburrida de viajar con el padre, me dice, ¿vos cuánto hace que vas a Salto? Y yo le dije, bueno, mira, más o menos, día más, día menos, desde el yo iba los martes antes, digo, el primer martes de agosto al segundo martes de diciembre, desde el año 95. Todas las semanas. Ahí está. Entonces ella agarra el teléfono Saca la cuenta. y me dice, llevas 784.000 kilómetros yendo a Salto, ¿no? Sí. Y dice, si el año que viene vas, pasás los 800.000. Y ahí deberías escribir algo que se llamara 800.000 kilómetros difundiendo la Constitución, ¿no? Muy bueno. O sea, Muy bueno, sí. bueno.
Entonces, para no decir 800.000 sin haberlos hecho, Claro. dije, no, voy a seguir dando clase aunque sea para pasar los 800. Aunque sea para pasar, así que es como una meta. No, y vino el virus. Ah. Entonces se suspendieron las idas. Y suspendiste los kilómetros, Y porque era suspendieron los Zoom. kilómetros, era durante 2 años. Sí. Y el año pasado empezó nuevamente a ser presencial. Así que estás contando. Así que estoy contando. ¿Cuándo llegan los 800 kilómetros? Y 800 mil, más o tiene menos? que haber 22 viajes, me faltan. Ajá, faltan 22 viajes, Sí. o sea, 22 semanas. 22 semanas. Bien, después otro día saco la cuenta, pero falta un rato largo. Son esas conversaciones. Tu vida transcurrió siempre entre la docencia y la abogacía. Sí. O la abogacía y la escribanía, Sí, ¿no? Digo, también. porque hay 2 preguntas que quiero hacerte que vos decidí cuál me contestás primero. ¿Cuándo llega la vocación de psicólogo o de aprender psicología? Y cuándo... Filosofía estudio yo, no sé. Filosofía. Yo dije, Sí. creo que dije psicología Sí, al sí, principio y es filosofía. Cosa que me parece todavía más trascendente porque vos, el psicólogo puede hacer dinero atendiendo gente, el filósofo es bravo. Sí, no hace dinero. Y la abogacía en constitucional tampoco. Bueno, claro. A mí un día un decano me dijo, usted podrá ser un gran profesor dentro de algunos años, pero siempre va a ser pobre, me dijo. Sí, claro. Porque nunca va a tener un cliente. Más bien, seguro. ¿Qué llega o cómo llega las ganas de aprender filosofía y la política a tu vida? ¿Cómo bueno, llegan? Yo en política estuve siempre militando. Ajá, pero en la sombra. Sí, claro, siempre, bastante activo. ¿No? Sí, no eras público. No era público, nunca fui candidato a nada. Exacto. Siempre en una época con los jóvenes blancos, cuando éramos jóvenes, y bueno, toda la parte de la juventud en la facultad de la universidad, la CGU. Es muy efervescente. Sí, todo. Y además de aquella época realmente era tremendo, éramos todos, además estábamos todos juntos. Exacto. Me acuerdo que un compañero mío que era del Partido Comunista me vino a vender una rifa. Y yo le dije, pero si vos sabés que no soy comunista, ¿no? Teníamos 20 años. Claro. Y me abraza y me dice, somos todos compañeros. Más bien, y en cierta forma tenía razón. Claro, estaban más o menos todos en la misma. Exacto. Y bueno, y siempre así. Ahora, yo tengo una visión de la función de gobierno que es propia de la formación que yo tengo, de la cual no me puedo desprender. Claro. Entonces yo cada vez que nos reuníamos con amigos que hoy son diputados, que fueron diputados, que hoy son senadores, que tienen mi edad, 60, 62, del Partido Nacional, también del Partido Colorado, y yo le decía, mira, habría que hacer esto y lo otro, y siempre me decían que eso no era, no sé, que no era, claro, que no era lo que el partido. Entonces votaba, repartía listas, bueno, y... O sea, siempre expresé lo que habría que hacer. Claro. En mi concepto. Entiendo. Y bueno, y después ahora hace poquito tiempo, muy poco tiempo, un día estaba dando una charla, estaba grabando como ahora, en un lugar, un tema jurídico. Sí, y cuando salgo de la sala había 6, 7 personas esperando, que yo pensé que eran los que venían después. Claro. Y era gente de Cabildo. Era un grupo de personas que había participado en las internas de Cabildo, les había ido muy mal, habían tenido 700 votos, pero había metido un convencional o 2, y me querían invitar para que yo encabezara la lista de ellos en la elección nacional de octubre. Sí. Esto era agosto más o menos. Claro. Y bueno, me sorprendí, porque sí, Cabildo además. Sí, claro. Entonces hablé con mi familia, con mis hijos, con algunos pocos amigos. Y me dijeron, y bueno, probáis, total, seguro. lo peor que te puede pasar es perder no vas a perder. No vas a perder nada. Claro. Y bueno, y ahí hablé con Manini. Después tuve un acercamiento con Manini a raíz del famoso acusación que le hicieron a él, de que lo quisieron procesar. Yo participé en la defensa de él. Incluso hice un escrito que fue prácticamente el que lo salvó. Y de alguna forma, porque él tenía una defensa penal que era muy buena. Y después también una defensa constitucional. Claro. Y yo me reuní con los penalistas y dije, el que va a sacar al general Manini es la Constitución, no el derecho penal. Porque el proceso está flechado, le digo. Cualquier cosa que ustedes digan lo van a procesar. Y después le van a levantar el procesamiento. O sea, ¿no? Pero un efecto secundario del procesamiento es la suspensión de la ciudadanía. Claro. Y con la ciudadanía suspendida no puede ser candidato. No puede ser, claro. Y ahí se derrumba todo el proyecto de Cabildo. Es un detalle. Sí, claro. Entonces me dijeron que no, que iban por la vía penal. Y el día anterior a la audiencia me llaman y me dicen, vos sé que estuvimos pensando y queremos ir por la vía constitucional, pero la tenés que hacer vos. Claro. Y bueno, en un día. En la noche me quedo a dormir en el estudio para poder hacer el escrito.
Y hicimos el escrito y lo presentamos al otro día. Y la jueza que tiene competencia para rechazar el escrito, si cree que es una medida dilatoria, lo rechaza y sigue el proceso. Claro. Ahora, si cree que es fundado, lo tiene que elevar a la corte y suspende el proceso. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo? Y entonces lo estudió 3 horas y me dijo, yo esto no lo puedo resolver. La superaba. Sí, lo tengo que mandar a la corte. Claro. Lo otro es lo que se llama chicana, ¿no? Exactamente. Sí. Hacer trampita. Y tenía un fundamento muy bueno, ¿no? Que no viene el caso acá. Sí, sí, sí. Bueno, la corte lo resolvió rechazándolo, pero mientras lo rechazó hubo elecciones, Manini salió senador, claro. Adquirió fueros que se adquieren desde la elección, no desde la asunción. No desde la asunción. Y cuando el fiscal Morosoli citó nuevamente la audiencia porque le devolvió el expediente, ya tenía fueros. Yo le dije, y él me dijo, sí, tenés razón. Un hecho recordado, claro. además. ¿No? Entonces ahí entré en política. Pero todo es filosofía. A ver. La persona que pregunta está filosofando. Y la filosofía no es si el hombre existe. Esto ya sabemos que existe, ¿no? Claro. La antigua filosofía griega. Sí. Cuando la gente dice ideología, en realidad es filosofía. Ajá. Entonces, la función es no la respuesta. Las ideologías son las que tienen las respuestas. ¿No? El capitalismo, el comunismo, el liberalismo. Tienen todas las respuestas. Sí. La filosofía tiene las preguntas. Y las preguntas de la filosofía hay que responderlas filosóficamente y no con ideologías. No ideológicamente. Un profesor de una universidad en Guatemala, un profesor que en realidad es de origen cubano, Armando de la Torre, un hombre anciano, tal vez ya falleció, daba filosofía del derecho en la facultad de Guatemala, una facultad muy buena acá en Guatemala, curiosamente una gran facultad. Sí. Y un alumno le dice, yo vengo a su curso porque si no hago la materia no me recibo, pero la materia no me interesa. Ajá. Entonces este hombre le dice, vamos a hacer un trato, en el salón lo dijo, yo te voy a dar un libro para que tú leas, dentro de un mes venís y yo te tomo el examen. Si aprobás, no vengas más, tenés el curso aprobado. Claro. Y si perdés, tampoco vengas más, tenés el curso perdido. Entonces le di un libro de Federico Nietzsche. Ajá. Humano, demasiado humano, se llama el libro. Y él cuenta esto, ¿no? Y cuando vino el joven le dice, bueno, te voy a tomar el examen. Y dijo, no, quiero cursar la materia. ¡Ulala! ¿No? O sea, entendió lo que era. Claro. Entonces, esa gente que escribe, por ejemplo, todo el derecho moderno se basa en filósofos. Luc, claro. ¿no? Rousseau, bueno, Montesquieu, que eran todos teólogos. Claro. Aunque no creyeran en Dios, estudiaban las religiones. Exacto. Entonces, para mí, cuando uno se hace por ejemplo, hay una poesía que dice, de Calderón de la Barca, sueña el rey que es rey y vive, con ese engaño mandando, disponiendo y gobernando, y el aplauso que recibe, en el viento escribe y en ceniza se convierte, ¿no? Sí. Entonces eso significa, sueña el presidente que gobierna. Sueña el rey que es rey y vive con ese engaño mandando. Sí. Él manda engañado. En realidad hay tantos intereses que son los que finalmente, ¿no? Y el aplauso que recibe en la época de Calderón de la Barca, 1570, hoy es el voto. Claro. En el viento escribe, porque eso se va. Y en ceniza se convierte, o sea, desaparece. Entonces hoy un ídolo, mañana un indeseable. Más bien. Entonces, si uno aplica las enseñanzas de la filosofía, los filósofos modernos, Estados Unidos, hay un filósofo estadounidense que tiene un libro que se llama Más Platón y menos Prozac. Ajá. Que es un tranquilizante Prozac. Todo el mundo está deprimido. Claro. Bueno, entonces para mí las enseñanzas se presenta un proyecto de ley. Entonces uno, por ejemplo, reparar a las víctimas del terrorismo de ayer. Por un tema de ahora. Entonces yo qué digo, ¿cuál es la filosofía del proyecto? Claro. ¿Qué busca? Porque la filosofía es ¿qué busca? Sí. O sea, entonces, darle los $10.000, claramente, es lo que está visible. Claro. Pero ¿qué es lo que se persigue? Claro, ¿qué hay detrás? Entonces a mí me parece que eso es lo que uno debe hacer. Bien. O sea, después lo otro es una herramienta. Más bien. Es una herramienta. Más bien. Y el Estado tiene fines
¿cuáles son los fines del Estado? Bueno, es infinita la charla, Sí, pero son claro. siempre los mismos. Vamos a suponer que los fines sea eliminar los asentamientos, ¿no? Bueno, uno de los fines es eliminar los asentamientos. Ese es el fin. Sí. Bueno, ¿cómo eliminamos los asentamientos? Entonces, el derecho constitucional que marca eso como fin, dice, bueno, tenemos que tener mecanismos para llevar adelante eso. Sí, sí. ¿Cómo ponemos en marcha los mecanismos? Mediante las funciones. Sí. Entonces, para llegar al fin, hay que usar las funciones que nos permitan eso. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Son las tres funciones, Sí, sí, sí. que tienen tres poderes. Claro. Entonces, uno poniendo eso en marcha y teniendo una visión filosófica del tema, para mí se allana el camino y se facilita. Sí, 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 Lo que sí, pasa es que esa visión mía, que fue un poco original, ¿No es muy compartida? No es difícil. Una pregunta y una respuesta breve que hacemos la segunda Sí. pausa y última. ¿En qué lugar de la carrera de filosofía estamos? No, empecé los primeros años. Ah, sí. Sí, porque ¿Y vas a seguir? Sí, yo soy autodidacta en filosofía. Claro. Y me inscribí ahora cuando apareció el virus. Como bien. teníamos poca actividad. Claro. Si bien el Palacio nunca paró, No. Sí, siempre sí, sí. sesionó. Sí, es Nunca verdad. suspendimos una sesión. Es verdad. Nunca. Es verdad. Yo creo que fue el único que funcionó Sí, siempre. fue el único que siguió. Entonces me ingresé ahora porque tenía la facilidad del Zoom. Claro, claro. Pero algún día la voy a terminar. ¿Cuántos años serían? Y son 4 años, Bien, por eso. bien. No es tanto. No, no es tanto. Señores, hacemos la segunda pausa aquí en el Poder de la Palabra de hoy. Venimos para el tramo final de la charla, el último bloque, y estamos hablando con el diputado, el representante, como dice él, Eduardo Lust. Los lunes a las 20 horas y por TLR, Mejor Dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ah! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra E, impactando tus sentidos. Ultra E. La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis Diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Señores, ingresamos en el último bloque de nuestra charla de hoy con el diputado Eduardo Lust, con el representante nacional Eduardo Lust. ¿Cuánto tuvo que ver esa carta que tenés pegada enfrente de tu despacho para irte de Cabildo Abierto? Y tuvo bastante, porque yo para continuar
tenía que como desviarme. Lo que no quiero decir que esté mal, ¿eh? O sea, yo no acuso a los que están ahí de que estén haciendo algo malo. Es una visión distinta. Pero en tu conciencia, En mi conciencia hacía ruido y me se hacía apar- ruido. El primer verso de la Divina Comedia, Sí. el primer verso, Sí, que está escrita en poema, sí. en rima, que eso es lo que linda que Ajá. tiene la poesía en rima. La Sí. poesía en prosa, que no tiene rima, Sí, sí. a mí no me... Pero Sí, dice así: a la mitad del camino de nuestra vida, halláme dentro de una selva oscura por extraviarme de la recta vía. ¿No? Así empieza el Dante, Sí. en el año 1500. Entonces ahí uno dice, tenía 35 años, porque más o menos la mitad del Claro, camino de la vida, claro. uno saca otra. Entonces, yo sí, esa carta, que además lo que ella dice es lo que yo pienso, sí, sí, claro. uno no puede ser un intransigente, porque No. si no, no se puede vivir. No, claro. La vida es una constante transacción, Exacto, una permanente totalmente, transacción. Totalmente. Negociación permanente. Permanente, porque si no se convierte en un tirano. Exacto. La persona. Pero hay algunos aspectos que están en la formación, en la base. Entonces, el valor de la democracia interna, la libertad de expresión, todo eso que nosotros tenemos tan... Sí, 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 sí. El menú tiene dos platos, como digo yo, Ajá. el menú electoral, o el frente o la coalición, Sí, claro. son esos dos platos. Sí, claro. Y dentro del plato de la coalición, los blancos, Sí, claro. porque los otros no tienen chance, porque Exacto. marcamos muy poco, Exacto. sumado marcamos. Entonces hay que cuidar esto, en mi concepto, capaz Sí, que sí, el otro sí, sí. mejor. Sí, sí, sí. Y bueno, y se venía una serie de situaciones que yo iba a tener problemas con esos mandatos. Ajá. Entonces, para no perjudicar al partido, yo lo dije en una carta que de renuncia, que lo dije, que es lo que pienso. Sí, 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 sí. Digo, si yo me quedo, los perjudico. A la larga me lo van a agradecer. Tal vez hoy no lo vean. Pero tal vez algún día sí. Algún día sí. Cuando se aprobó la LUC, se hizo un referéndum, ¿te acordás? Sí, señor. Y yo le dije al Partido Nacional, hay 2 artículos en la LUC que hay que sacarlos, porque el Frente va a hacer un referéndum. Y el referéndum van a decir que ustedes quieren vender el Cabo Polonio, los Montes del Queguay, el Paso Centurión, que es mentira. Pero con esos artículos lo pueden decir. Y van a perder el referéndum, porque todo el mundo es ambientalista. Claro. Y cuando decís le va a vender el Cabo Polonio a la Quebrada de los Cuervos, por chao. las dudas, no sé si es cierto, pero por las Por dudas. las dudas. Está. Insistieron hasta el día de la sesión duró 24 horas, hasta el día de la sesión para convencerme a mí, que había convencido a 6 diputados de Cabildo, y ahí perdían la mayoría de la coalición, Claro. que no votaran eso. Y como nos mantuvimos firmes, se sacaron del proyecto. Perfecto. Y después un diputado me dijo, algún día te tenemos que hacer un reconocimiento público, ¿no? Claro. Y yo digo, no hace falta. No hace falta. Pero mirá ese pequeño... Estoy cumpliendo con lo que dice la carta. Sí, exactamente. Entonces me pasa algo similar ahora. El propio senador Manini dijo inmediatamente, después de la reunión, dice, tal vez fue lo mejor para las dos partes. Claro. Que alguien se enojó, siempre hay gente, ¿no? Siempre. Pero además la renuncia mía fue el 8 de febrero, una fecha que no fue al azar. ¿Por qué fue? Yo el elegí ocho? esa fecha, Ajá. porque nosotros estábamos de receso desde diciembre Sí. hasta marzo. Ajá. Y el 9 de febrero había una asamblea general en conmemoración al pregolpe de febrero del 73. Sí, exacto. Entonces yo dije, yo quiero que sea el 8 para ver el lenguaje corporal de los legisladores el 9, Ajá. a ver cómo reaccionan Claro. ante un tipo que había renunciado Sí, sí, y que sí, se quedaba sí. en la banca. Sí, sí. Entonces fui a la Asamblea General del 9, que estaba Cabildo, y los 14, Sí. Domenech, Manini, Lozano, sí, sí, senadores sí, sí, y todos sí. los diputados. Y a los 3 nos saludamos. Con Lozano estuvimos haciendo broma porque yo soy suplente de él en el Senado. Y me decía, ahora no puedo ni resfriar para que vos no te me metas en el Senado, ¿no? Claro. Que renuncié a eso. Yo, Sí, no, sí, resfriate sí, sí. tranquilo Que no. Y con Domenech también, que es vecino de mi suegro, vivían Ajá. años puerta a puerta en el edificio. Y con Manini también. Y Sí, con los sí. diputados y los otros diputados, y vino el presidente de la República después en marzo, a la asunción del presidente Andújar, presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara. Y bueno, y tuve como un apoyo, digamos, como que me entendieron. Y tengo WhatsApp de gente pesada en Cabildo Abierto, importante, muy importante. Sí, sí.
que me dijeron, los argumentos son perfectamente atendibles y entendibles. O sea que lo que yo dije, ellos saben que es así, en cierta forma. Y bueno, entonces me abrí y me quedé acá afuera. ¿La banca es del partido o de la persona? Bueno, eso es una discusión histórica. Exacto. Pero tú sos el derecho tipo aferrado al derecho. Sí, el derecho no lo resuelve de manera expresa. Ajá. Entonces cuando el derecho... ¿Y tácita? Sí, porque el derecho soluciona casi todo. Pero lo que no soluciona, la Constitución en el artículo 332 dice qué es lo que hay que hacer cuando el derecho no soluciona. Ah, bien. Entonces dice con una redacción muy buena, que viene del año 1830, que cuando el derecho no soluciona texto expreso, hay que ir a los principios generales del derecho. Sí. Y si todavía la duda subsistiera, a las doctrinas generalmente admitidas. ¿Y cuáles son los principios generales del derecho? Entonces, acá el derecho no lo soluciona. Entonces hay que ir a la doctrina. Ajá. ¿Y la doctrina qué es? Es la opinión de los expertos en determinada materia. Esa sería la definición de doctrina. Son como antecedentes. Exactamente. Y los principios generales del derecho son las normas de naturaleza jurídica no escritas que terminan siendo una norma de conducta. Ajá, que se aplica. Que se aplican. Y que Tristán Narvaja lo puso en el Código Civil con el lenguaje de él, ¿no? Claro. Cuando la letra de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Eso que hace una poesía. Brillante, eso es brillante. Entonces, eso es brillante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Corte, nadie resuelve de quién es la banca. Sí. Se le pregunta a la Corte Electoral, que se le ha preguntado. Sí. Y la Corte Electoral dice, no es competencia nuestra. Nosotros decimos quién ganó y quién perdió. Después no es nuestra. Exacto. Entonces, ¿qué hay que ir? No hay derecho positivo, no hay derecho escrito. Hay que ir a los principios y a la doctrina. O sea, ¿qué opinan los expertos? Y a la historia, los principios generales del derecho, la doctrina más recibida. Sí. Y la historia dice que desde el año 1920 al 2023, 102 años, hubo 41 legisladores que renunciaron al partido por el cual fueron electos. Pero no a la banca. 41. Sí. 38 mantuvieron la banca y 3 renunciaron a todo. Tremenda mayoría. Sí, muy grande la mayoría. Al partido y a la banca. Sí. De esos 38, los 38 se fueron a otro partido preexistente. Manteniendo su banca. Manteniendo su banca. Y de esos 20 salieron reelectos en las próximas elecciones y 18 no. Claro. Lo que nosotros vamos a hacer... Que puede o no tener incidencia el hecho de que se hayan quedado en la banca. Totalmente. Lo que nosotros vamos a hacer es algo que nunca se hizo. A ver. Que es irse de un partido por el cual fue electo, lo hicieron 41. Sí. Pero no irse a un partido preexistente, nadie lo hizo. No. Yo no me fui a ningún partido. No. Entonces, con un grupo de personas, en 3 meses vamos a armar un partido nuevo. Ajá. Si se puede. Más bien, más bien. Hay que hacerlo. Hay que, ahí se hace camino al andar. Hay que trabajar mucho. Y si se arma el partido, que son algunas miles de firmas y mucha documentación, la Corte lo tiene que aprobar. Si la Corte lo aprueba, ahí seremos un partido y podremos seguir en las elecciones que vienen si la gente nos vota. Más bien, ¿se va a llamar como ha trascendido por ahí? Sí, Partido Constitucional Ambientalista. Ahí está. Que son los 2 buques insignia. Ajá. Y con eso se resuelven los otros temas. Hasta ahora, desde que comenzamos a hablar, me queda claro que estás afiliado a la defensa a ultranza de la Constitución. Sí, porque ahí está todo. El tema del ambiente me acaba de llegar. Sí. Francis Bacon, un filósofo inglés, que era muy católico, muy cristiano, él en su momento, un inventor del capitalismo, uno de los inventores, dijo, toda la verdad está en la Biblia. Por eso hay que dejarse buscar la verdad, ya la tienen ahí. Dedíquense a hacer riqueza, dijo, ¿no? Entonces ahí nace y yo digo, toda la verdad está en la Constitución. Pasa que hay que entenderla la Constitución, que no es fácil. No. Hay que entenderla. Yo ayer en clase le decía a los alumnos, cuando dice toda la soberanía radica en la nación, hay que preguntarse qué es la nación y qué es la soberanía. Que es la suma del Estado más el pueblo, más no sé cuánto, ¿no? Entonces, el tema ambiental ha sido mal. Yo le decía, hasta el joven que está fumando un porro bajo el ombú es ambientalista, aunque no lo sepa. ¿Será ambientalista? Sí.
Porque esa persona que está ahí capaz que no quiere un vaso de plástico, ¿no? Porque tiene esas cosas. Puede ser. Y el tema ambiental hoy es todo. Porque ya el ambientalismo, cuando nació los partidos verdes en Europa en la década del 70, que era el aire y la tierra y el agua, eso ya está superado. Ahora hay un ambientalismo humano, que es la convivencia entre la naturaleza y el ser humano, la convivencia. Y que cada vez es más urticante. Que es más urticante y que hay una guerra declarada, ¿no? Y el ser humano, en la desmesura, cuando la sociedad moderna derrota, digamos, a los regímenes socialistas, que era lo que estaba en el siglo XX, el capitalismo y el socialismo para redondear, el socialismo perdió. Perdió porque era contrario, como dijo un inglés, a la naturaleza humana, lo que se ofrecía, ¿no? Por eso dijo, va a desaparecer de la faz de la tierra sin derramar una gota de sangre, sin un monumento que lo recuerde, y sin una estatua que lo perpetúe. Mirá qué sentencia. Se cayó el muro sin una gota de sangre. Es verdad. Al otro día enlazaban las estatuas de Lenin y las derrumbaban. Sí, señor. Y no hay un poeta que añore. No, están los viejos poemas, pero nuevos no hay. Pero quedó solo el capitalismo. Entonces, al sentirse solo, está libre y entró en la desmesura. Y la desmesura es como cuando hicieron la carretera, la transamazónica, que yo tengo ingenieros que trabajaron ahí. Los ingenieros me decían, primero hicimos la ruta, era un hilo en la selva, la selva no se enteró. Más bien. Pero después nos tuvimos que quedar, porque cada 15 días la selva se comía la ruta. Entonces había que limpiarla. ¿Por qué pensás, Eduardo, que hay una especie de divorcio entre la política y el medio ambiente? Ya no solo de la política hacia el ambiente, también de la gente, porque el PERI, que es un partido que dice ser ecologista, no logra mayorías. Es decir, como que la gente separa la política del ambiente. ¿Por qué? El tema del diputado Vega, de sanducero como yo, cumplimos el mismo día. ¿Ah, sí? Sí. Él es ecologista. Sí. El ecologismo es una defensa a ultranza. Incluso hay gente que dice, si todos fuéramos ecologistas, en el planeta habría 800 millones de personas. Somos 9.000. Claro. O sea que el ambientalismo permite la convivencia. Claro. O sea que los ambientalistas han transmitido mal, con todo respeto lo digo, ¿no? Han hecho un mensaje muy radical. Bien. En el otro extremo están los políticos que, en el afán de lo material, sacrifican lo ambiental. Bien. O sea, no les interesa el ambiente. Sí. Tanto no les interesa, y vamos a hablar de Uruguay, que date cuenta que... Hay varios ejemplos. No, pero además, el ejemplo es filosófico. Ahí está la filosofía. Porque uno dice, bueno, ¿qué le interesa al gobierno uruguayo? La economía. Entonces, por un principio filosófico, tiene un ministro de Economía. Y la defensa, el ministro de Defensa. Y la obra pública, el ministro. O sea, los temas que interesan tienen ministerios. En Uruguay no había Ministerio de Ambiente. Hasta hace poco. Lo creó la LUC. Hace 2 años. No tiene edificio. No. Ocupa un va a piso. alquilar ahora uno. Sí, alquiló uno que lo están arreglando. Ocupa un piso, el 6º, en la Torre Ejecutiva. En la Torre Ejecutiva. No tiene funcionarios. Todos pasan en comisión. No tiene técnicos. Cuando UPM le presentó el informe ambiental, le dijeron que sí, pues no podían revisarlo. Esto no supo. Había una dirección, ¿no? Dirección de Medio Ambiente. Entonces, el Uruguay, en el año 2015, el Frente Amplio presentó un excelente proyecto de delitos ambientales. Con mayoría en el Parlamento. Duerme. No lo pudo aprobar el Frente. Duerme. Ni los legisladores del Frente se lo votaban. Y lo firmaron legisladores de todos los sectores. Entramos en la coalición. Yo rescato el proyecto del Frente y a un proyecto propio. Y lo tengo y pido todos los días en la Comisión de Constitución y Código. Vamos a tratar el tema ambiental. Y ahí van, va quedando. Sigue durmiendo. O sea que un país que no tenía Ministerio de Ambiente y que no tiene delitos ambientales. Cuando la gente dice desviaron el Santa Lucía, ¿cuál es la solución? Debiera ser un delito ambiental. Totalmente, pero es la multa de 100.000 pesos. Y el tipo paga la multa y después lo desvía de nuevo. Sigue haciendo. Exacto. Claro. Entonces eso quiere decir que al gobierno no le interesa. No le interesa. Y el tema más importante hoy
es el ambiental, porque detrás de lo ambiental está lo económico, Sí, claro. está la producción, está Sobre todo en un país como Uruguay. Absolutamente. Y date cuenta que no teníamos agua. Claro. Entonces yo el otro día dije, en 5 minutos, ahora van a ir todos a cortar la cinta y a tomar champagne a Durazno. Cuando se inaugure UPM van a ir todos, yo no voy a ir. Obvio. 104 millones de litros de agua por día. ¿No te das cuenta de la cifra que estoy diciendo? 104 millones de agua por día. 104 millones de litros de agua por día toma la planta. Y devuelve 80 millones para diluir los químicos que ¿En utilizan. qué condiciones, no? ¿En qué condiciones? Claro. Entonces yo le dije, macanudo, como tienen 2 bocas, la boca que toma el agua, pónganla debajo de la boca que tira el agua. Entonces toman el agua con sus efluentes. Sí, claro. Me dijeron, no, la boca que toma el agua tiene que estar arriba de la que tira el agua. O sea que eso es un lenguaje corporal de que ella el agua no le sirve. No sirve. Por día. 104 millones. Cuando el río Negro estaba seco, entonces no, ahora, como puede ser que el río Negro se seque, el gobierno, la UTE le transfirió por contrato el manejo de la represa de Rincón del Bonete. Ajá. ¿A cambio de qué? Porque como decía Wilson, nadie da todo A cambio de nada. excepto por amor, decía. No, y no creo que estén enamorados de UPM. No, calculo que Bueno, no. UPM, 104 millones de litros. Lo que hablamos de la gente de Google, Sí. el edificio que lo tienen que enfriar con 130.000 litros. Sí. El gran descubrimiento de los uruguayos, que nos quieren deslumbrar, que nos quieren mentir, el hidrógeno. El hidrógeno No, verde. Hidrógeno verde. Ajá. Ahora, ¿qué es el hidrógeno verde? Eso es filosofía. Sí, claro. El tipo que se pregunta. Claro. El hidrógeno verde, claramente, es una producción que la sacan ¿de dónde? Del agua. Porque el agua es H2O. O. Una Hidrógeno, partícula de oxígeno, 2 hidrógeno, ¿no? Exacto. Está en el manual. Escolar. Sí, claro, escolar. ¿Cómo lo sacan? Con electrolisis. Lo hacíamos en el liceo, Seguro. en el laboratorio. A ver, Eduardo, hacía una electrolisis, pim, 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 separar. Separaba el agua del hidrógeno. O sea que no se necesita nada. Ajá. ¿Qué necesitan? Agua. Van a Tambores, límite Paysandú y Tacuarembó. El acuífero guaraní ahí tiene 50 kilómetros, o sea, está elevado, ahí Sí. está a 1800, pero ahí está cerca. Sí, sí. Compraron 800 hectáreas, una empresa alemana compró 800 hectáreas de campo, que está perfecto, y va a ser 800 hectáreas, que son 800 manzanas Sí. de energía solar. Ajá. Van a poner 800 manzanas de energía. espejos. Sí. Arriendan en 12.000 hectáreas un espacio para poner 100 molinos, Ajá. que ya algunos están arrendados. Sí. Y del lado de Tacuarembó, que es la línea, van a construir la planta. Esos molinos con los espejos y con... ¿Qué es lo que van a producir? Energía. Ujú. ¿Para qué? Para sacar millones de litros de agua De ahí. de ahí gratis, porque hacen un pozo y Sí, ya claro, está, ya está ahí. para hacer hidrógeno. ¿Para qué? Para Europa. Porque como la guerra Rusia-Ucraniana, Sí, Rusia claro. le cortó el gas. Le cortó el chorro. Entonces necesitan, y los europeos necesitan. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con el hidrógeno? Lo van a Lo van a envasar vender y y lo lo van a mandan. vender. Y el oxígeno lo tiran. Y el agua es nuestra. Y el agua es nuestra. ¿Qué le queda a Uruguay? Nada. El campo que compraron, a una persona le compraron el campo. Seguro. Al otro le pagan una renta, $70 por hectárea por año. Ya tengo el contrato. Por los espejos. Sí, tengo el contrato. Ajá. Van a construir la planta que le dan mano de obra a 1.000 obreros y después con 50 personas Sí, la chao. manejan. ¿Que es una empresa alemana, dijimos? Una empresa alemana. Entonces, ¿qué es lo que le damos? El agua. O sea, ellos vienen por el agua. Sí, No sí. vienen porque somos Porque somos macanudos. lindos. No, no. Y el gobierno uruguayo hace una conferencia de prensa. Y en lugar de decir, mira, voy a hacer una conferencia de prensa para comunicar que estoy entregando la República. Sí, no lo puede decir. No, que es lo que deberían decir. No, no lo puede Dice, hago decir. una conferencia de prensa para decirle que cuatro empresarios alemanes vienen a hacer esto. Y ahí estamos como hace el año 1500, delumbrados. Diputado, se me terminó el tiempo. Sí, claro. Cuando recién empezaría el programa, porque ahora me metí en este tema, y hay para mucho, ¿eh? Sí, hay muchísimo. Hay Ese es muchísimo. el tema del futuro. Sí. Y hay que saber
difundirlo y transmitirlo. Si nosotros somos capaces de difundirlo y transmitirlo, lo que no ha hecho la ecología, Sí, a la gente le va a llegar. sí. Y si a la gente le llega, Sí. la gente puede elegir algún legislador que se interese Que los en esos defienda, temas. que defienda eso. Claro. Gracias, diputado. Bueno, muchas gracias a Ha sido un ustedes. placer, ¿eh? Bueno, para mí también. Ha sido un placer. Un gusto. Señores, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche para otra edición de El Poder de la Palabra aquí en TLR.